Buenas noches, misioneros y misioneras. Para mí es un grato honor, un privilegio estar con ustedes en esta linda y hermosa disertación sobre el misionero y su autoestima. Soy el doctor Alberto Morales para servirle. Comencé a predicar a Jesucristo a la edad de los 14 años. Gracias al Señor, Dios me permitió pastorear casi 50 años. Fui pastor, fui misionero en las Amazonas y también fui misionero en Guatemala en las zonas indígenas. Y profesor del Ministerio de Educación de Segunda Enseñanza y profesor de varias universidades y a la vez también evangelista y conferencista también de temas palpitantes como la problemática familiar, salud mental. En fin, ha sido una bendición grande del Señor. Tengo mi doctorado en teología y a la vez también mi doctorado en psicología clínica. Todos estos títulos han sido puestos a los pies de Jesucristo para llevar a cabo este evangelio de la gracia de Cristo al mundo entero. Es una bendición de Dios saber de que ustedes han sido llamados a este campo tan importantísimo, porque esto es un llamamiento de Dios. El campo misionero no es un asunto de emociones, no es un asunto de que voy a ir para pasar mis vacaciones y conocer países, no, eso es un llamado de Dios específico. Y por eso el misionero debe tener 3 áreas importantísimas, que son la madurez emocional. Dije madurez emocional, madurez espiritual y madurez mental. Estas 3 cosas son importantísimas para desempeñar un ministerio efectivo de misionero al país donde usted va. Yo quiero en esta linda y hermosa noche hablar sobre el misionero y la autoestima, porque es interesante. He decidido tomar un texto donde Pablo le habla al joven Timoteo, segunda de Timoteo 1:7, donde dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu, no de miedo, sino de poder, de amor y dominio propio. Bueno, comienzo con mi tema. Quiero decirles que IRCU es una universidad que está abierta al campo misionero. IRCU tiene dos modalidades. La modalidad A, que es para las personas que quieren llevar carreras formales en el área teológica y tienen que tener bachillerato. Pero tenemos también la modalidad B, donde pueden estudiar todas aquellas personas que sientan un llamado especial para servirle a Jesús. Pero yo creo en la reproducción, creo en el discipulado integral, creo que la iglesia no ha sido llamada solamente a cantar y a danzar, creo que la iglesia ha sido llamada para reproducirse. Pero cuando hablamos de que un misionero va hacia un país, es interesante, ya ustedes escucharon lo que dijo el doctor hace unos momentos. Es interesante que el misionero vaya capacitado, pero no tanto, diríamos así, en materias de otra índole, sino que vaya capacitado en el área de la palabra de Dios, bien formado, bien equipado. Vamos a hablar ahora sobre el asunto de la autoestima. ¿Qué es la autoestima? Porque es interesante que el misionero que va a un país tenga una buena autoestima. Usted me preguntará, bueno,
Doctor, ¿qué es la autoestima? Ya le voy a explicar qué es la autoestima. La autoestima es el valor que yo le atribuyo a mi persona, a mis capacidades, el valor que yo le doy a mi persona, la confianza que yo tenga en mí mismo, el amor a mí mismo, el amarme a mí mismo, el creer en mí mismo, el aceptarme a mí mismo. La autoestima que yo tenga va a determinar el éxito o el fracaso. La autoestima que tenga el misionero, si es una baja autoestima de sí mismo, pues va a ser un fracaso en el campo misionero. El misionero tiene que tener convicción profunda en Dios y sobre todo tiene que creer en sí mismo, que ha sido la persona capaz que Dios ha llamado para desempeñar ese cargo, ese llamado en ese país. Alguien dijo, un famoso filósofo llamado Séneca. Él fue un hombre importantísimo en Roma. Este hombre nació en Córdoba, España, pero pasó su vida estudiando en Roma y llegó a ser un hombre importantísimo. Y él dijo algo interesante. Él dijo que cada individuo es el producto de lo que piensa que es. O sea, ¿cuánto se valora usted? Porque usted es el producto de lo que usted piensa de usted. Por ejemplo, vamos a hablar de la baja autoestima. La baja autoestima está relacionada en una forma inadecuada de cómo yo me estoy mirando, cómo yo me estoy valorando a mí mismo. La persona con baja autoestima se siente que no es apta, piensa que vale muy poco, no confía en sí mismo, se siente la persona indigna, se siente impotente al cargo que le ha sido dado en el campo, se siente inadecuado y esos son ideas distorsionadas, lo que se conoce en psicología cognitiva, las ideas distorsionadas. Entonces, lo que tratamos nosotros los psicólogos es que esa persona pueda cambiar la manera de pensar en esa forma distorsionada a una forma correcta de pensar acerca de sí mismo. Porque la opinión que yo tenga de mí mismo va a determinar en la vida mía la victoria o la derrota en los grandes desafíos misioneros. Cuando hablamos de los grandes desafíos misioneros es porque cuando usted ya está en el campo, en la nación que le asignó Dios, porque esto tiene que haber un llamado de Dios, pues hay que enfrentar gigantes, tiene usted que enfrentar desafíos, tiene que enfrentar situaciones difíciles en el campo misionero y eso depende de la confianza que usted tenga en Dios, como también de la confianza que usted tenga de sí mismo. Como dije anteriormente, Séneca dijo, cada uno es el producto de la opinión que de sí mismo se ha formado. Me gusta mucho el filósofo René Descartes. Él dijo, cogito ergo sum, en latín, que muchas personas lo han traducido, pienso y luego existo. Pero no es así.
La verdadera traducción es pienso, por lo tanto soy. Y qué interesante que yo soy el producto de lo que yo pienso que soy. Si usted como misionero va a un país con una baja autoestima, mejor ni vaya. Mejor quédese en la casa, porque va a fracasar. En el libro de Proverbios, capítulo 23 y el verso 7, el sabio Salomón dijo algo interesante. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces, con esto quiero decir que la opinión distorsionada que yo tenga de mí mismo, esa opinión distorsionada de mí mismo, se va a reflejar en lo que yo hablo. Y voy a hablar, pues, en una forma negativa, no va a hablar usted en una forma positiva si usted tiene una concepción errónea de sí mismo. Porque dice Proverbios 18, 20 al 21, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Y dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama, dice, comerá su fruto. Entonces, cuando nosotros vamos al campo misionero, yo estuve en las Amazonas, yo estuve trabajando en Guatemala con las etnias indígenas y fue una experiencia maravillosa, pero uno tiene que tener cuidado de lo que uno dice, las palabras que uno confiesa, porque esas palabras lo comprometen. Esas palabras pueden ser de algo negativo que usted piensa de sí mismo. Y por eso dice Proverbios 6:2, te has enlazado en las palabras de tu boca y has quedado preso con las palabras o dichos de tus labios. Entonces, tenemos que pensar bien que si va usted al campo misionero, hermana, si usted, hermano, va al campo misionero, primeramente tenga plena confianza en Dios, seguridad que Dios lo ha enviado ahí. Y segundo, tenga confianza en usted mismo. A mí me gusta cuando el apóstol Pablo dice, yo sé en quién he creído y estoy seguro. Pablo, todas las cosas que él hizo, él creyó en Dios y creyó en sí mismo que las podía hacer, porque él dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y esa es la victoria de un misionero. Esa es la victoria de una persona que ha sido llamada. Yo escogí un hermoso pasaje, un pasaje que nos recuerda la niñez, posiblemente cuando usted iba a la escuela dominical. La maestra o el maestro nos hablaba de tres personajes interesantes. Nos hablaba de David, nos hablaba de Saúl y nos hablaba del gigante Goliat. En esta noche yo quiero hablar sobre cuál era la autoestima de Saúl, cómo se miraba Saúl a sí mismo. Y también quiero hablar cómo se valorizó David a sí mismo. La diferencia entre una persona mayor y un joven que tenía convicción en Dios y creía en sí mismo. El pasaje selecto está en Primera de Samuel 17, del verso 1 al 10. Usted que va para el campo misionero, llévese esto. Había un gran desafío. Había un desafío terrible para Saúl y había un desafío para el ejército y había un desafío para David. El desafío era un duelo a muerte. En el combate
cuyo resultado iba a decidir la batalla para ambos lados. El reto que hacía precisamente el gigante era tremendo. Yo quiero decirte algo, la vida está llena de retos, la vida está llena de desafíos, pero usted misionera, usted misionero será exitoso si usted confía plenamente en Dios y usted tiene una autoestima correcta. Dice el pasaje ahí que este paladín decía, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, ese paladín, hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Y él decía, deme un hombre que pelee conmigo. Porque ante los desafíos de la vida en el campo misionero se necesitan hombres de calibre, mujeres de calibre, mujeres que sientan convicción en Dios, pero que tengan convicción en sí mismo. Y dice que el desafío fue por 40 días. Estamos hablando de la autoestima de Saúl. Dice que el desafío fue por 40 días. Un desafío en la mañana y otro desafío en la tarde. Esto quiere decir que Saúl recibió y el ejército 80 desafíos del gigante. 80 desafíos fueron lo suficiente para que el rey Saúl y el ejército comenzaran a temblar, y dice el texto sagrado de Primera de Samuel 17:11 que el ejército se turbó, Saúl se turbó. Y algo, no solamente se turbó, sino dice que tuvo gran miedo. Ahora la pregunta es, ¿por qué se turbó Saúl si él era el ungido de Dios? Él era el hombre llamado que Dios había escogido para ganar la batalla, pero él no tenía confianza en Dios, ni tenía confianza en sí mismo. La autoestima de él era muy baja. Y dice el texto sagrado, dice que Saúl se turbó al escuchar al gigante Goliat y también su ejército. ¿Y saben ustedes qué significa turbarse? Porque cuando usted como misionero llega a un campo donde tiene que enfrentar situaciones difíciles, y alguna de esas las mencionó el doctor Ronald, muchas veces el misionero se turba, al igual que Saúl. ¿Y saben qué significa turbarse en psicología? Significa entrar en un estado de turbación. La persona no sabe qué hacer. La persona no sabe qué decir. Y la mente se le nubla y no se siente capacitado para tomar decisiones adecuadas. No tiene la capacidad mental para reflexionar ni ver la realidad como es. Y es ahí cuando nosotros entendemos que muchos misioneros caen en eso y deciden mejor regresarse a la casa, ¿verdad? Porque su autoestima estaba muy baja. Yo siempre he creído que el misionero debe tener madurez espiritual, madurez emocional y madurez mental.
Nos dice el sagrado texto que estamos hablando sobre el caso de Saúl. Dice que se apoderó de él el miedo, el temor. La persona cuando entra ya a un estado de turbación, no solamente ya no puede pensar, sino que se apodera un miedo, un pánico terrible. ¿Y qué es el miedo? Bueno, es una alteración del ánimo que produce en la persona un estado de angustia, de ansiedad, que lleva a la persona a pensar en lo peor. ¿Y sabe qué? La persona cuando tiene una baja autoestima y entra en ese estado y se siente incapaz de afrontar los problemas que hay en el campo, la persona comienza a crear fantasmas mentales que no existen, fantasmas de hostilidad que no existen, fantasmas de fracaso que no existen, fantasmas de derrotas que no existen, fantasmas de muerte que no existe, fantasmas de desgracia que no existen, fantasmas de ruina que no existe, porque no ha enfrentado los problemas a los gigantes en su territorio. Sin haber iniciado la pelea y la lucha, ya la persona se siente derrotada. Eso es tener una autoestima muy baja y no tener confianza plenamente en Dios. Y dice el verso 24 de Primera de Samuel, capítulo 17, dice que todos los varones que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían, dice, gran temor. Entonces la autoestima de Saúl y su estado de ánimo, usted lo puede ver en el verso 11 del capítulo 17 de Primera de Samuel. Y dice que oyendo Saúl y todo el ejército estas palabras de los filisteos, se turbaron, tuvieron gran miedo. O sea, Saúl, siendo el rey, se valoró muy poco. Su ejército fue contagiado, porque cuando usted tiene una autoestima muy baja, usted habla solo palabras negativas de fracaso y de todo. Y contagia a la gente. Más bien, váyase a la casa. No siga como misionero. Mejor regrésese a su casa porque le está haciendo daño. Deje que otro vaya, que tenga confianza en Dios y que tenga confianza en sí mismo. Y dice, yo puedo en el nombre del Señor y sé que voy a hacer una obra misionera en ese país de excelencia. Sé que nada, que los gigantes que se levanten en el campo misionero, Dios me dará el poder y la autoridad para vencer todo problema, porque Dios es más grande que los problemas. Pero mire usted lo que había en la mente de Saúl. Y usted puede ver ahí, capítulo 17 del verso 33. Mire lo que había en la mente de Saúl. Qué autoestima más baja. Cuando David llega y David decide pelear contra el filisteo, ¿sabe qué le dijo? ¿Qué dijo Saúl? Lo que había en él. No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. O sea, lo que estaba en la mente de Saúl era, no podrás, no se puede. Y lo que había en la mente de Saúl era eso, el no se puede. Ese gigante es invencible, es más fuerte que nosotros, no hay forma de vencerlo, porque él es un hombre de guerra desde joven. ¿Cómo se dio cuenta? ¿Cómo sabía Saúl que acaso se crió él con Goliat para que dijese eso? Son los fantasmas mentales. La persona comienza a pensar por otros. La persona comienza a crear fantasmas irreales por una baja autoestima. Saúl, miren lo que pasó.
estaba tan turbado y tan lleno de miedo que se despoja de sus atuendos militares y se los da a David siendo un joven. Saúl era alto, David pequeño. ¿Cómo se atrevía a darle sus atuendos militares a un jovencito pequeño? Esa era una ignominia. Era una persona que no confiaba en Dios. Una persona que no confiaba en sí mismo, que su autoestima estaba muy baja. Se sentía impotente, se sentía fracasado, se sentía indigno de ir a la batalla. Él miraba ya la derrota, él miraba que ya Goliat le había ganado cuando no había enfrentado la batalla. ¿Cuántas personas que van a los campos misioneros ya van prejuiciados? Mejor no vayan. Debe ir con confianza después de haber orado a Dios y decir, Señor, yo soy el hombre o yo soy la mujer que tú has llamado para ese lugar. Y sé que nada, ningún problema y todos los retos que surjan en ese país los voy a enfrentar en el nombre de Jesús porque yo puedo. Como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay un pasaje, vamos a apartarnos un poquito del pasaje de Saúl, de David y de Goliat, para más o menos compaginar este asunto de los fantasmas mentales. Podemos, por ejemplo, ver en Números 13, de 1 al 25, cuando Dios le dijo a su pueblo que les daba la tierra de Canaán. Les entrego la tierra, esa tierra es de ustedes, pero deben de conquistar. Esos son los retos. Dios es el Dios de las victorias para nosotros, pero tenemos que afrontar los retos. Hay mucha gente que habla y dice, Señor, ¿dónde están las victorias para mí? Pero el Señor dice, ¿cómo has estado con los retos? Por ejemplo, esta gente fueron 12, pero 10 príncipes que fueron escogidos directamente, un príncipe por cada tribu, fueron seleccionados y fueron enviados para inspeccionar la tierra, para explorar la tierra prometida. Y los 10 príncipes, no estamos hablando de Josué y Caleb. Miren cómo ellos se valoraron a sí mismos. Qué interesante. Y mire cómo se valoraron los otros 2 príncipes, Josué y Caleb. Los 10 príncipes, cuando ellos llevan el informe al pueblo, fue un informe fatalista. Porque ellos miraron ciudades grandes. Eso dice Números 13, 25 al 29. Miraron las ciudades fortificadas. Miraron a los hijos de Anac. Miraron allí a los habitantes de Amalek. Miraron al Eteo, miraron al Jebuseo, miraron al Amorreo, al Cananeo y miraron que la tierra, qué terrible, tragaba a sus moradores. Observaron que los hombres eran de gran estatura y vieron gigante a los hijos de Anac, raza de los gigantes. Pero interesantísimo esto, en Números 13, 33, cómo ellos, ¿por qué actuaron de esa manera? Porque ellos no tenían plena confianza en Dios. Ya Dios les había dicho, yo les voy a entregar la tierra, conquisten, yo estoy con ustedes. Pero los 10 príncipes no le creyeron ni a Dios, ni creyeron en sí mismos. Porque el verso 33 del capítulo 13 de Números, ellos dicen, éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, a nuestro parecer. O sea, ellos estaban pensando por la gente, por los gigantes, le estaban leyendo la mente. Así le parecíamos a ellos. ¿Cómo es posible? ¿Que acaso ellos estaban leyéndole los pensamientos en una forma telepática?
hoy mucha gente lo hace hoy en día, pero era la autoestima baja para afrontar los retos. La autoestima estaba hecha pedazo en los 10 espías. Después ellos murieron por las plagas. Ellos miraron solo fantasmas imaginarios, fantasmas mentales. Y eso es precisamente muchas veces cuando el misionero va no con una convicción profunda en Dios, que Dios lo ha llamado. Cuando el misionero va y no cree en sí mismo. Quiero decirte, misionero y misionera, tienes que creer que tú eres una mujer especial. Misionero, que tú eres un hombre especial, que Dios te ha llamado a esa labor y que ningún problema, aunque lo sea como un gigante, como Goliat, ante el Señor ese problema será enano. Los gigantes serán enanos, porque usted va con convicción en Dios y con una autoestima grande de que usted tiene el poder y la autoridad para desafiar todos los retos que haya, para ganar la batalla y la victoria, porque usted ha sido llamado al campo misionero no para ser derrotado. ¿Cuántas veces salen misioneros, que 30, que 40 misioneros, y quedan 3 en los campos y el resto se regresa a los Estados Unidos? Que yo he vivido en los Estados Unidos y sé lo que es el asunto del campo misionero. Muchos misioneros van porque creen que es paseo, porque quieren conocer una nación, porque quieren cambiar de ambiente. Pero esto no es un asunto de cambiar de ambiente. Esto no es un asunto de ir bajo una emoción de vacaciones. Esto es un asunto de un reto. Esto es un asunto de desafíos, de ganar la victoria, que cuando usted regresa con su frente en alto y haber hecho una obra gloriosa. Fantasma, los 10. Mire qué dijeron los 10. Números 13:31. Ellos dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. ¿Cómo lo sabían? Y no habían peleado. Pero la gente que tiene una autoestima baja es negativa en todo. Usted tiene que creer en usted mismo. Yo soy el producto de lo que pienso que soy. ¿Quién es Alberto Morales? El producto de lo que Alberto Morales piensa de sí mismo. ¿Quién es usted, misionera? El producto de lo que usted piensa que es. ¿Cómo es usted misionero? El producto de lo que usted piensa. Que usted piensa que sirve y que usted es una persona importante y que va a hacer un trabajo glorioso en el nombre del Señor y que usted es una persona que puede, usted va a ser una persona. Miremos, por ejemplo, el caso de los 2, Josué y Caleb. Josué y Caleb dijeron, nosotros podemos más que ellos. Eso dice el número 13:30. Podemos más que ellos. Usted nunca se sienta débil. Usted siéntase fuerte. Diga el débil, fuerte soy. Confiéselo que usted puede y que usted va a regresar a hacer un trabajo excelente en ese país. El 14:9 de Números, ellos dijeron algo interesante, Josué y Caleb. Dice, los comeremos como pan. Los comeremos como pan. Eso es la actitud de un misionero y de una misionera. Palabra de éxito. Victoria. Yo fui misionero mucho tiempo. Fui pastor casi 50 años. Y yo sé lo que es afrontar los retos, tanto en el pastorado como también en el campo misionero. Yo estuve en las Amazonas, estuve trabajando con las tribus indígenas. Y yo sé los grandes retos. Pero lo más importante de todo era cuando miraba yo la victoria.
en medio de los conflictos. Yo supe lo que era estar en un país, en Guatemala, en la época de la guerrilla del año 1983. Y yo supe ahí cuando yo caí en manos de la guerrilla, me iban a matar. Y me pusieron 2 metrallas aquí y me dijeron, te vamos a matar. Y yo le dije, bueno, levanto mis manos, déjeme hacer una oración de gratitud a Dios por ofrendar mi vida en este país. Y yo encañonado, hermano. Déjeme hacer una oración para darle gracias a Dios por los años que le he servido. Y déjeme hacer una oración por ustedes porque van a derramar sangre inocente. Cuando yo levanté mis manos y oré, y después de terminar la oración, ya no había ningún guerrillero a mi lado. Cuando yo le comuniqué al pastor lo que había pasado, sucedido, me dijo, ay, hermano, ese es un milagro que usted esté vivo. Porque cuando un guerrillero dice que lo va a matar, no son bromas. Cuando ellos dicen van a matar, van a matar. Y yo le digo, pues aquí estoy. Porque yo tengo confianza plena en aquel que me llamó a este territorio. Y tengo confianza plena en mí mismo. Y sé que en este territorio estaré el tiempo que Dios quiere que esté. Y no me va a sacar nadie, porque Dios me ha enviado para su honra y su gloria. Y quiero decirles que el tiempo que yo estuve en ese país fue de gran éxito, de mucha bendición de Dios, miles de almas convertidas a Jesucristo, el trabajo entre los indígenas, maravilloso, campañas gloriosas, evangelismo integral, un evangelismo explosivo. Y Dios me sacó de ahí hasta el día que Él me dijo hasta aquí. Y yo creo eso. Eso se debe a la confianza que tú tengas en Dios y también la autoestima tuya debe estar correcta. Si tienes una autoestima muy baja, mejor regrésate a la casa. No intentes ir a un campo misionero, porque en los campos misioneros hay que enfrentar retos y hay que enfrentar grandes desafíos. Y solo los hombres de fe y de convicción en sí mismos pueden permanecer en los campos misioneros. Tenemos el caso de David. El caso de David, cómo se valoró David, cómo se valoró él ante el gigante. Tenemos ahí muy hermoso y muy bello el caso cuando él describe las experiencias que él tuvo en su pastorado. Y él dice, cuando yo estaba ahí pastoreando las ovejas, salió un león y lo maté. Salió un oso que quería dañar las ovejas y también lo maté. Y el Dios que estuvo conmigo allá en ese lugar está conmigo hoy frente a este filisteo. David se valoró muy bien. Primero dijo, bueno, si el Dios que ha estado conmigo, el Dios que ha estado conmigo en los momentos difíciles, ante el león y ante el oso, y Dios me dio el poder y la fuerza para vencerlos, ese Dios está conmigo aquí frente a este filisteo. David se valoró él en una forma maravillosa. Porque él dijo, yo lo hice con ayuda de Dios.
Y notice el pasaje que David utilizó 3 frases positivas. ¿Cuáles fueron esas 3 frases positivas que revelaban que la autoestima de David estaba bien? Primera de Samuel 17, 45 al 47. Oigan, 3 frases interesantísimas que revelan que la autoestima de David estaba de excelencia y su confianza plena en Dios. Él dijo: Jehová te entregará hoy en mis manos. Yo te venceré, te cortaré la cabeza. 1, Jehová te entregará hoy en mi mano. Yo te venceré y te cortaré la cabeza. Él no dijo: Jehová tal vez me va a entregar tu persona en mis manos. No. Él dijo: hoy. Y él no dijo: tal vez te voy a vencer. No, él dijo: te venceré, te cortaré la cabeza. Y eso es precisamente lo que se necesita. Que el misionero sea positivo. Que el misionero tenga una autoestima buena, elevada. Que pueda confiar plenamente en Dios y que pueda decir, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 8, 28 al 39, que somos más que vencedores. Usted no ha sido llamado al campo misionero para ser derrotado. Usted no ha sido llamado al campo misionero para regresarse otra vez a su país. Usted ha sido llamado al campo misionero para venir con victorias, para ser más que vencedor. Primera de Corintios 15, 57 dice que somos victoriosos en Cristo. El auristo griego indica que la acción del verbo comienza, pero no dice cuándo termina. Entonces, somos victoriosos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, sábado y domingo, y todos los días somos personas de victoria, porque hemos confiado en el Señor y hemos confiado en nosotros mismos. Nuestra autoestima tiene que estar buena, no baja. Si usted tiene la autoestima baja, no intente irse a un campo misionero porque va a fracasar. Y concluyo, hoy el gigante tiene que caer. Si sientes temores al campo misionero, órele a Dios. Que esos gigantes de fantasmas caigan en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y le deseo muchas bendiciones en el campo misionero. A usted misionero y a usted misionera. E IRCO abre sus puertas, como dijo el doctor Ronald. Si usted quiere prepararse, estamos a las órdenes en el nombre de Jesús para que IRCO sea un canal de bendición para su preparación. Muchas gracias. Thank you.